Muy buenas tardes a todos. Es una alegría, una satisfacción muy grande poder estar en este seminario. Gracias, Pepe, por la invitación, Beatriz, por tu hospitalidad, Juanjo, por haberse te ocurrido el traer aquí traer este tema para este seminario. Voy al grano porque si no el tiempo nos gana. Ahí tienen ustedes algunas láminas, pasamos a la siguiente. ¿Quién hace los cambios? Perdón. Bueno, la fundación de la Coparmex, con el nombre de Confederación Patronal de la República Mexicana, es en 1929. Tenemos un gobierno controlador. El modelo es el control gubernamental. Y entonces, con Canaco, la CONCAMIN, la CTM, se funda un partido político desde el gobierno y hay dos focos de libertad: la autonomía de la UNAM, que queda como universidad autónoma, y la Coparmex, para tener la libertad de emprender, la libertad de asociarse, para incidir como sindicato en el mundo laboral y en la política. Pasamos a la siguiente. Tenemos otro modelo. Ahora es el modelo del nacionalismo revolucionario. Este modelo del nacionalismo revolucionario, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, en economía se convierte en sustitución de importaciones, en el campo, en la reforma agraria. Y entonces, ¿qué hace la Coparmex? Se especializa en el derecho laboral. ¿Para qué? Para crear, viendo el riesgo, unas relaciones obrero-patronales positivas para evitar una lucha de clases. Y desde luego, pasamos todo este modelo del nacionalismo revolucionario con un problema de tensión y de polarización, pero cuando está en campaña Ávila Camacho, los empresarios se mueven y impulsan la creación del seguro social, que luego pensamos que es una idea puramente gubernamental. No, fue también una idea empresarial. Y así es como, con esta influencia de un empresariado en el gobierno de Ávila Camacho, dejamos atrás el modelo del nacionalismo revolucionario y entramos al desarrollo estabilizador. Esto es muy importante, este cambio de modelo. Pasamos a la siguiente. Muy breve, en el desarrollo estabilizador es de varios años, porque toma los gobiernos de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos. Bueno, es el periodo más interesante para los economistas. Yo lo paso muy rápido, porque hay desarrollo económico, hay desarrollo social, hay estabilidad política, no democrática, pero es un gobierno con sensibilidad a las demandas de la sociedad. Pero ese modelo también pasa. Pasamos a la siguiente. Pasamos con el movimiento estudiantil del 68, que es un movimiento que responde a una división interna en el sistema político y también a una ideologización internacional de rebelión, y entonces eso permite a Echeverría llegar al poder. Y entonces él empieza queriendo retomar el nacionalismo revolucionario de Cárdenas, pero en el ámbito internacional lo convencen de la socialdemocracia, que en ese momento él la anuncia como democracia social. Y entonces él inicia un modelo de desarrollo compartido, pero siendo de desarrollo compartido con gobierno autoritario. Pero en su planteamiento y en su discurso está ese desarrollo compartido. Desde luego, al ver la tendencia, Coparmex marca una lucha por la libertad. Habla de economía mixta, habla de libertad en contra del intervencionismo, y desde luego esa oposición trae como consecuencia, en el abuso del poder, del asesinato de don Eugenio Garzazada de Monterrey y de Fernando Aranguren de Guadalajara. Pero la actividad empresarial
permite dos cosas muy interesantes. Una, que llegue Andrés Marcelo Sada a la presidencia de la Coparmex y que llegue después de él Manuel Cloutier, que no era ni siquiera miembro de la comisión ejecutiva de Coparmex, pero era un líder de los empresarios agrícolas de Sinaloa. Y esto es muy importante porque le da a Coparmex otro nivel. Pasamos a la siguiente. Y aquí hay un nuevo modelo. O sea, como ven, vamos cambiando. O sea, empieza, cuando está en campaña López Portillo, hay un acercamiento de los empresarios ante la dictadura o el abuso que hubo en el gobierno de Echeverría. Y entonces él llega con dos cuestiones, un lema y un programa. El lema es: la solución somos todos. Y el programa es la Alianza para la Producción. Es un programa realmente exitoso, pues reactiva la economía, despierta la confianza, pero luego, desgraciadamente, cuando se descubren mantos de petróleo, su idea es cómo administrar la abundancia. Todavía no teníamos ni siquiera la explotación y ya estaba pensando en la abundancia. Entonces, se pierde un poco en lo político y acaba con un fracaso de la economía después de una hiperinflación. Y para ocultar su fracaso en la economía, se le ocurre nacionalizar la banca. Entonces, ¿qué hace Coparmex junto con la Concanaco? Concanaco, invitar a los ciudadanos a las asambleas de México en la libertad, a salvar el valor fundamental, con el temor de que el gobierno se siguiera con algo similar a la nacionalización de la banca. Pasamos a la siguiente. Entra Miguel de la Madrid y hay un giro en el modelo económico. ¿Y cómo empieza? Pues con la reforma de la Constitución, del capítulo económico de la Constitución, rectoría del Estado y sector social de la economía. Bueno, pero eso realmente no le funciona. Coparmex dedica su asamblea a la refutación jurídica de esas reformas constitucionales. Y pues, el resultado es que queda una polarización de la Coparmex y la presidencia de la República. Coparmex decide no invitar al presidente a las asambleas de Coparmex porque hubo un intento de desaire. Entonces Coparmex se adelanta y dice: pues no vengas. Coparmex es sacada del Infonavit, pelea por regresar al Infonavit, pero el hecho es que termina mal la economía de Miguel de la Madrid. Y fíjense, esto es uno de los antecedentes más importantes. A la hora que el presidente, con el consejo de Salinas de Gortari, funcionario importante en el gobierno, convoca un pacto de crecimiento y estabilidad económica. Se plantea el tema en Coparmex y varios dicen: no le entramos al pacto, porque había empresarios enojados con Miguel de la Madrid. ¿Qué hace Coparmex? Le entra al pacto por el bien del país. Y le entra en serio, a operar en el pacto. Y eso trae un respiro a la economía y un respiro a la participación, porque tiene que dialogar con el sector de los trabajadores e inclusive se invita al sector agrario a participar en este pacto. Pasamos a la siguiente. Hubo unas elecciones muy competidas, 3 candidatos, 3 visiones: Cloutier, Maquillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas de Gortari. Las elecciones del 88. Sin entrar al análisis, porque no da tiempo, pero ganó Salinas, pero había una sociedad dividida. ¿Y qué hizo la Coparmex? Arregló el que estuvieran en el presidium de una gran asamblea el presidente electo Salinas de Gortari y Manuel Cloutier, que había sido candidato por el PAN, en la misma mesa del presidium. Y un discurso sobre la concertación. ¿Qué entendió todo el empresariado? La diferencia política no es el pleito para el país. Entonces, hay una concertación. Y entonces todo ese periodo hay concertación
y Coparmex presenta un documento antes de que tome posesión Salinas de Gortari de propuestas del sector privado. Ahí estaba la creación del INE, la autonomía del Banco de México, etcétera, etcétera. O sea, realmente propuestas trascendentes que afortunadamente pues llevaron a un modelo que terminó en la apertura de la economía y el apoyo total al Tratado de Libre Comercio, al grado de que Coparmex abre una oficina en los Estados Unidos para impulsar la entrada de nuestra economía cerrada a una economía abierta con el Tratado de Libre Comercio. Pasamos a la siguiente. Conclusiones. Rápidamente unas conclusiones de todo este periodo histórico. Coparmex es una selección natural de empresarios que sienten que ser empresarios es una vocación, que tienen solidaridad y responsabilidad social, que entienden un poco de política, que aman la educación. Es una selección, por eso estamos aquí. Y que asume su obligación de incidir. Pasamos a la segunda conclusión. A la siguiente. Coparmex defiende y participa cuando es necesario en la vida pública. Pero no solo defiende, sino que propone. Esto es muy importante. La defensa sola no es suficiente, propone. Y propone en instancias formales, en cabildeo o en la vida pública. O sea, escoge cómo proponer para impulsar sus propuestas. Y desde luego también en la opinión pública. Pasamos a la tercera conclusión. Coparmex tiene estrategia, siempre busca la mejor estrategia. Y desde luego, ¿dónde está su fuerza? Su fuerza es territorial, los centros empresariales. Su fuerza es la congruencia de principios, sus valores, ¿no? Y sus propuestas. Entonces, no solamente ve riesgos, sino ve oportunidades, que fue lo que acaba de decir Curcio. O sea, que se nos fueron oportunidades. Bueno, pues hay que ver las oportunidades de este momento también, ¿no? Los centros empresariales son muy importantes. Cada presidente de centro es un líder en su comunidad, no solamente no solamente entre los socios o en el sector empresarial. Y desde luego, cada director de centro solo es buen director si vive la confrontación. No es un administrador. Tiene una función hacia adentro, pero una función hacia afuera que es contribuir a la viabilidad, a la realidad de la vertebración. Pasamos a la siguiente, la cuarta conclusión. Hay frutos tangibles que se van acumulando en la historia, en el país. Se han impulsado leyes positivas y se han evitado leyes negativas. Se ha influido en la actuación de políticos y de servidores públicos. Esto es muy importante. O sea, el trabajo va dando frutos poco a poco. Se han creado instituciones o obras cercanas a la Coparmex que le van sirviendo y también una serie de programas que atraviesan toda la Coparmex, educación, defensa del INE, etcétera, etcétera. O sea, todos los programas que ustedes están operando. Y multiplicar las empresas que se den cuenta que son factor de cambio y que son motor de desarrollo. No que la Coparmex sea motor de cambio y motor de desarrollo, sino que cada empresa que vayamos afiliando y convenciendo y orientándola en el cómo, sea agente de cambio e impulsora del desarrollo. Pasamos a la siguiente. Miren, en esta gráfica complicadísima están, imagínensela, están tres ejes que los va a explicar Pepe. El eje económico, el eje social, el eje político. Según se mueva esos tres ejes, está el escenario que queremos. ¿Qué queremos? Democracia, una economía que funcione y una armonía social, solidaridad, en donde se mitigue la miseria, la pobreza y se erradique la miseria. Combinar esos tres ejes es la clave del modelo que vamos a presentar. Pasamos a la siguiente.
La situación actual, ya la explicó Curcio, yo creo que esta me la puedo brincar nomás mencionando 3 frases ahí. Hay polarización y por la vía de la polarización no gana el país. Por eso me atrevo a decir que algunos que simpatizan con Frena, no le hagamos el juego al discurso polarizante. Hoy lo que se necesita es el diálogo, el convencer, el entender. Hay una gran lección, una lección que no se nos puede olvidar. La libertad de empresa no fue suficiente para erradicar la miseria y bajar la pobreza. Entonces, algo no hicimos completo. Entonces, eso dejó a muchos resentidos y eso fue aprovechado para un mal modelo que estamos viviendo. Pasamos a la siguiente. Coparmex propone una alternativa, un nuevo modelo. Ya vimos el modelo de la economía cerrada, sustitución de importaciones, el desarrollo compartido, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, estamos hablando de un modelo para el país, de una alternativa para el país. Es de lo que estamos hablando. No es de una petición empresarial específica, sino el planteamiento de alternativo para el bien de México, pensando en todos los mexicanos, no en un sector de los mexicanos. Eso es el modelo de desarrollo inclusivo. Y por lo tanto, ¿cuál es la fuerza ahora? La capacidad de diálogo, de interlocución, la capacidad de convencer para que este modelo se vaya penetrando, vaya creando expectativa y lo podamos ir realizando. Pasamos a la siguiente. Uno de los puntos del modelo es el Estado democrático y de derecho, la justicia. Es uno de los 3 pilares, los otros 2 los va a comentar Pepe. Pero este pilar es muy importante porque, como lo acaba de decir Curcio, la democracia está en riesgo. Pero lo que tenemos que ver es que la democracia del futuro la podemos construir, del futuro de México. Y eso se tiene que construir desde ahora. No nada más decir vamos a defender al INE, no nada más decir que hay un riesgo, sino construir una democracia fuerte desde los universitarios, en todas las organizaciones, así para la participación política y la responsabilidad social, no solo a nivel nacional, sino en cada comunidad, en cada institución. Esto que vimos en las recientes elecciones de que no les importó a muchos ciudadanos lo que suceda en su estado, o sea, quiere decir que estamos pensando que lo nacional resuelve lo local. No, necesitamos el arraigo local y por eso cada centro es constructor de democracia y por eso es vital los nuevos ciudadanos, porque de otra manera no fortalecemos democracia. Pero nuestra capacidad es X y con nodos ciudadanos va a ser de 2X y con una opinión pública de 3X. O sea, tenemos que triplicar por 3 nuestra influencia para construir democracia. Pasamos a la siguiente. Estamos en esa democracia del futuro en que necesitamos, desde luego, no solo blindar al INE, blindar también a los organismos electorales de cada localidad, pero necesitamos vincular la democracia con contenido. La democracia sola resulta un poco vacía y por eso no es tan motivante. Tenemos que vincular la democracia con un rumbo para el país y con un contenido. El contenido es educación, el contenido es justicia, el contenido son valores, el contenido es los valores de la familia, etcétera. Todos los valores, la clase media, el progreso, lo que hacemos cada día, tiene que ser contenido de la democracia para que arraigue en nuestra vida diaria. Y eso es lo que queremos contagiar a presidentes, directores y a todos los socios y amigos de la Coparmex. Bueno, pues
Con esto terminamos, haciendo prisas para respetar el tiempo. Pero desde luego es posible. Lo último que vamos a perder, o más bien no lo vamos a perder nunca, es la esperanza y el cumplimiento aquí y ahora de nuestra obligación en cada población. Eso es la vida de la Coparmex. Es un orgullo pertenecer a la Coparmex, es una manera de vivir, es una manera de comprometerse, de hacer de la libertad un compromiso permanente. Para continuar con la conferencia, cedemos la palabra al ingeniero José Medina, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias, Guillermo, por esta magistral presentación. Además, puntualmente, 20 minutos para darnos el contexto de lo que han sido distintos modelos de desarrollo del país y por qué es importante esta propuesta que hacemos ahora del modelo de desarrollo inclusivo. Quiero iniciar relatándoles que después de presentar el modelo de desarrollo inclusivo en el Encuentro por México en Riviera Maya, recibí una llamada de alguien muy interesado en reunirse conmigo para platicar sobre el modelo de desarrollo inclusivo. Y bueno, encontramos el espacio en la agenda a tomarnos un café. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llega Guillermo Velasco Arzac con la presentación que había hecho en Riviera Maya, impresa y con anotaciones en cada uno de los 20 puntos. Y me dijo, este es el modelo que necesita México. Dice, yo ya estoy jubilado, trabajé y dediqué muchos años a la Coparmex, pero ahora quiero dedicar mi tiempo a apoyar a Coparmex en la implementación de este modelo de desarrollo inclusivo. Muchas gracias, Guillermo, por todo el tiempo que nos dedicas. Un fuerte aplauso, de veras. Y bueno, todos conocen ya el modelo de desarrollo inclusivo y la idea de incluirlo en el seminario es hacerles una petición muy concreta. Necesitamos que cada presidente, que cada centro hable del modelo de desarrollo inclusivo, presente el modelo de desarrollo inclusivo a más personas, desde luego a sus consejos, a los socios, a las universidades, a organismos de la sociedad civil, todos estos organismos con los cuales tenemos esta vertebración, es importante irlos sumando a este modelo de desarrollo inclusivo. En este entorno que nos describía primero Leonardo Curcio y luego Guillermo Velasco de polarización, necesitamos dialogar para trabajar unidos. La unidad es lo que necesita el país. Y por eso el modelo de desarrollo inclusivo nos ayuda a sumar distintas perspectivas para ir perfeccionando este modelo. No sé quién le cambia las... Pues voy a hacer algunas breves reflexiones nada más del modelo para... ¿Es este? Ah, mira, no sabía. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, simplemente de la definición destacar que lo que buscamos es primero hacer valer los valores que nos distinguen en Coparmex, empezando con ese respeto a la dignidad de las personas. Hay muchas personas en el país que piensan diferente a lo que pensamos nosotros y tenemos que escucharlos, tenemos que respetarlos y tenemos que integrar esos conceptos, esas ideas para que realmente sea un modelo de país que funcione. Si seguimos encerrados con los que pensamos de la misma manera, esto no va a funcionar para el país. Entonces requiere escucha, requiere paciencia y requiere integrar esos puntos de vista. Pero el valor que nos dirige en ese camino es precisamente el respeto a la dignidad de la persona, es decir,
reconocer que como seres humanos todos somos iguales, independientemente de la circunstancia en que vivamos, las oportunidades que hayamos tenido, los estudios, el nivel económico, el nivel social, todos como seres humanos somos iguales. Y por lo mismo la opinión de cada persona es fundamental. Desde luego en este modelo, y como lo comentamos desde el principio, tiene elementos de la economía social de mercado de Alemania, de la empresa consciente de los Estados Unidos, del capitalismo social, pero con un aterrizaje particular hacia México, pero también hacia Latinoamérica. En ese entorno de libre competencia, este régimen de democracia que tenemos que defender, este régimen de Estado de Derecho, en donde la ley sea lo que todos cumplamos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, desde la Constitución hasta la última ley. Ese es el país que tenemos que lograr. Y desde luego con una actitud subsidiaria, ser conscientes en la solidaridad con los que menos tienen, para ayudarlos aplicando la subsidiariedad, es decir, ayudarlos a que puedan hacer por ellos mismos lo que les corresponde. Quizá la mejor manera de entender la subsidiariedad es lo que sucede en casa con la educación de los hijos. Cuando nace un bebé necesita mucho la ayuda de los padres, enseñarles a comer, enseñarles a caminar. Pero qué mal haríamos si les damos de comer toda la vida y si los llevamos de la mano toda la vida. Tenemos que enseñarles a comer y enseñarles a caminar para que lo puedan hacer por ellos mismos. Esto mismo aplicado en las empresas es lograr que cada colaborador lo capacitemos para que pueda hacer lo que le corresponde. Y aplicado al país, se dice muy fácilmente que el gobierno federal no haga lo que puede hacer el gobierno estatal, que el gobierno estatal no haga lo que puede hacer el gobierno municipal, que el gobierno municipal no haga lo que podemos hacer los ciudadanos. En ese entorno de los principios y valores de Coparmex, hemos hecho este mapa de los 20 puntos del modelo de desarrollo inclusivo. Más que ir repasando cada uno de los 20 puntos, vemos estos 3 ejes: un Estado democrático y de derecho, que tiene el enfoque de los derechos humanos y las libertades, el enfoque de la justicia y democracia participativa, un segundo eje que tiene que ver con el desarrollo inclusivo y sostenible, que pasa por este desarrollo local sustentable, el cuidado del medio ambiente, pero también por este piso parejo, el desarrollo social que tiene que ir de la mano del desarrollo económico. Y un tercer eje que son las políticas económicas de mercado solidarias, que pasa por el impulso a la innovación y al emprendimiento. Ayer uno de ustedes me preguntaba que si seguíamos impulsando más y mejores empresas. Claro que sí. Más empresas es el apoyo al emprendimiento, mejores empresas es el apoyo a la innovación. Y finalmente, la empresa como vehículo del cambio. Es una gran herramienta que tenemos que enfatizar, porque nos pone en una posibilidad de lograr los cambios que requiere el país, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Y requiere dar un paso adelante para la participación de cada empresa. Y ahí es donde ustedes, líderes en su comunidad, les pedimos que tengan ese discurso, esa invitación a las empresas para que realmente logremos estos cambios que requiere el país. Resumido el concepto del modelo de desarrollo inclusivo, vemos en el centro el desarrollo económico. Requerimos de libre mercado, es decir, que no haya monopolios, que no haya oligopolios. El mercado nos ayuda a regular cuál es el modelo de negocios que permanece, que haga competitiva a cada empresa y con esto se haga competitivo el país. Pero con la reflexión y que nos ayudó con mucha claridad Guillermo a llevarnos al punto en donde el concentrarnos nada más en el desarrollo económico nos ha llevado a grandes desigualdades. Y es algo que no podemos dejar de ver. Y ojo, seguramente encontrarán empresas, socias de sus centros empresariales, que siguen pensando que la única función de la empresa es generar empleo y generar utilidades, y que lo demás lo haga el gobierno. No más, necesitamos un nuevo modelo de país con esa actitud proactiva de cada empresa, y está en sus manos el poder invitar a las empresas
a que el desarrollo económico no es suficiente. Necesitamos que de la mano haya un desarrollo social y de la mano haya un desarrollo sustentable. Y decimos que el piso debiera ser el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo sustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Un concepto sencillo pero muy poderoso que invitamos a cada uno de ustedes a replicar en sus centros empresariales, en sus ciudades, en sus regiones, con distintos grupos. Y hay que seguir en esa narrativa, pero no nada más proponer, sino también escuchar qué ajustes necesitamos hacer en este modelo de desarrollo inclusivo. Grandes retos, pero también grandes oportunidades. Nos decía Guillermo, hay que aprovechar las oportunidades. Y desde luego que este modelo nos ayuda a vender un concepto de los cambios que se requieren en el país. Ha sido interesante cómo ante distintos grupos de la sociedad el modelo atrae. El simplemente hacer la propuesta ha llevado a distintos públicos, distintos grupos económicos, políticos y sociales a escuchar y voltear a ver esta propuesta que hacemos desde Coparmex, que insistimos, no es el modelo de Coparmex. Tenemos que construirlo con todos porque es un modelo para el país que es importante desarrollar. Desde luego, tenemos que cambiar esta visión de las empresas en donde pues todavía se cree que las empresas son de los accionistas y sostenemos que las empresas no son nada más de los accionistas. Lo hemos dicho varias veces, las empresas son de los colaboradores porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, son del gobierno por los impuestos que pagamos, son de la comunidad y claro, también son de los accionistas, pero solo en esa parte. Y así podremos cambiar ese paradigma en donde tenemos, no nada más en México, sino en Latinoamérica, empresas pobres y empresarios ricos. Y necesitamos que haya empresas ricas que reinviertan las utilidades que generan para que genere más empleo y empleo bien remunerado, y empresarios dignos, que de alguna manera podamos vivir con lo que cada empresa puede pagarnos, entendiendo que la empresa es de todos. Esto no necesariamente cae bien en algunos sectores del empresariado. Y bueno, estamos convencidos en Coparmex que tenemos que cambiar y por eso hay que llevar este mensaje de cambio hacia las distintas empresas en todo el país. Este modelo nos ayuda a concientizar, nos ayuda a centrarnos en los valores. Cada vez que hay una duda sobre la aplicación del modelo, volteen a ver nuestros valores. Si es algo que va con nuestros valores, quiere decir que está bien. Si hay algo que va en contra de los valores, quiere decir que no es el camino adecuado. Y en caso de duda, más vale un paso atrás y revisar a conciencia con nuestros valores. Pero es importante ya empezar a dialogar en los cómo. Una buena parte de la retroalimentación que hemos recibido es, oye, los qués están muy claros, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y es algo lo que tenemos que empezar a trabajar en los cómo. Inclusive nos han dicho, no nada más los cómo, sino cuáles van a ser esos KPIs, esas mediciones que nos ayuden a ver que efectivamente vamos avanzando en este modelo de desarrollo del país, en este cambio que proponemos de cultura, en donde la invitación que les hago es cuenten historias sencillas. En esta narrativa cuenten las anécdotas que les van pasando con los distintos puntos del modelo de desarrollo inclusivo, con lo que la gente les dice, y al ir incorporando esas historias vamos ayudando a acercar, a traducir, a hacer más sencillo el mensaje, sabiendo que hacia las empresas tenemos que transmitir ese compromiso de que la empresa es el vehículo del cambio. Y en ese sentido, tenemos que hacerlo en un entorno de diálogo. Hemos comentado a lo largo de este año y medio de la Presidencia Nacional la importancia del énfasis del diálogo, el diálogo para llegar a acuerdos. Ya nos platicaba Guillermo cómo en distintas circunstancias del país, Coparmex ha tenido el valor y la sabiduría de decir, ahorita lo que requiere el país es levantar la voz por las libertades. Ahora lo que requiere es el diálogo, requiere la colaboración. Y así, en cada momento
en el análisis que nuestro Consejo Nacional nos ayuda a hacer, establece cuáles son esas prioridades. Y ahorita fundamental es el diálogo, y diálogo con los gobiernos estatales, independientemente de qué partido vengan, con los gobiernos municipales, con distintos funcionarios. Tenemos que abrir el diálogo. Recordarán a principios del año pasado, con la propuesta que hubo de outsourcing, de prohibir todo tipo de subcontratación, la petición que le hicimos al presidente fue que hubiera diálogo, lo aceptó y durante 3 meses dialogamos partiendo de extremos para llegar a un buen acuerdo. Y eso demuestra que cuando hay el respeto a escuchar la postura del otro, podemos llegar a un acuerdo. Y para llegar a ese buen acuerdo fue necesario que cada una de las 3 partes concediera algo. Pero hoy tenemos presente, tenemos viva la figura de subcontratación gracias a ese diálogo, que también nos abrió la posibilidad de llegar a un consenso en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, diferente a como había sido en años anteriores, en donde nos oponemos a que haya un aumento al salario mínimo, nos lo imponen porque tienen los votos para hacerlo, entonces somos los malos de la película que votamos en contra y que además tenemos que pagar ese aumento en los salarios. Por eso el diálogo es lo que nos lleva a hacer una propuesta adecuada a la realidad. Sabemos que el salario mínimo en México se rezagó y que tenemos que llevarlo al nivel de la línea del bienestar familiar, pero llevando poco a poco. El diálogo es lo que nos permite llegar a esos acuerdos. También el diálogo para llegar al plan de reactivación económica con la Secretaría de Economía y que sigue vigente y seguimos revisando qué es lo que corresponde al gobierno hacer y qué nos corresponde a nosotros. El tema, por ejemplo, del financiamiento. Le decíamos al gobierno, a ustedes les corresponde darle crédito a la micro y pequeña empresa porque los bancos no les prestan. Dice, de acuerdo, pero a ustedes les toca que los bancos sí les presten. Metimos a la Asociación Mexicana de Bancos. Ellos pidieron que hubiera un tratamiento para poder deducir los incobrables y eso les permite tomar más riesgo y dar crédito a la micro y pequeña empresa. Lo anunciaron en su convención bancaria, 10,000 millones de pesos para dar crédito a la micro y pequeña empresa. Pero también el gobierno, a través de la banca de desarrollo, que ahí están los programas, simplemente los han tenido guardados en un cajón, pero hay que sacarlos y hay que aplicarlos, porque eso es lo que se requiere. Y recientemente, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este programa voluntario, este acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada para contener la inflación. Recordarán que el gobierno abrió diciendo que quería control de precios y que con toda claridad dijimos, el control de precios no es bueno, esto va en contra del mercado y el que la paga es el consumidor. Y la propuesta que le hice al presidente es que fuera un acuerdo de unidad. Y después de pensarlo un poco dijo, me gusta lo de la unidad y qué bueno porque así es como se planteó y así le hemos dado seguimiento. Y estamos en una comunicación intensa con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Agricultura, para lograr contener, aunque sea un poco, la inflación. Y cuando vemos que la inflación 7.65 es alta, pero menor a Estados Unidos, que es 8.3, menor a todos los países de Europa, que están arriba del 8%, el único que nos gana es Canadá, que está abajo del 7%, pero ha servido para al menos contener un poco la inflación. Nuevamente, la herramienta es el diálogo y aquí les pido, con sus gobernadores, con sus presidentes municipales, mantengan el diálogo con respeto. Y esto no quiere decir que hagamos lo que ellos quieran, es simplemente sí reconocer cuando hacen algo bien, pero también señalar lo que está mal y señalarlo con respeto, sin personalizar y con propuestas. Esa es la manera en que el diálogo nos lleva a los acuerdos que necesitamos en el país. Me ha tocado, pues desde el Encuentro por México en Riviera Maya hasta pues todavía el día de ayer en la mañana, hacer presentaciones todas las semanas a distintos públicos. Ustedes conocen ya muchas de las anécdotas que hemos pasado en estas presentaciones. La Universidad de Xochicalco en Ensenada, que desde luego destaca, llama la atención el nombre, ¿verdad? Xochicalco, una zona arqueológica del estado de Morelos. ¿Por qué una universidad en Ensenada se llama Xochicalco? Y entonces nos explican que Xochicalco, esta zona arqueológica del estado de Morelos, era un centro en donde se iban a capacitar
de las distintas culturas y luego regresaban. Y esa es la idea. O sea, que reconocía al presidente de la universidad, pésimo nombre desde el punto de vista mercadológico, pero que ya se habían posicionado, ya están en Tecate, están en Tijuana, están en Mexicali y también en Ensenada. 400 alumnos poniendo atención a la presentación del modelo y haciendo preguntas muy profundas que nos ayudan a entender que necesitamos un lenguaje diferente para comunicarnos con los jóvenes, para que los jóvenes se interesen en el modelo que necesitamos de país. También con los diputados y diputadas de Morena, ya con varios de ustedes hemos comentado estas anécdotas. Esta diputada de Tepito, esta zona de la Ciudad de México de alta peligrosidad, de comercio ambulante, que nos dice, oye, suena muy bonito el modelo, sobre todo cuando hablan de respeto a la dignidad de la persona. Pero dice, en mi familia por generaciones hemos vivido el comercio ambulante. Es la manera de llevar sustento a casa. Y ustedes nos tratan como delincuentes. ¿Por qué no mejor nos ayudan a entrar a la formalidad? O la diputada en silla de ruedas que dice, pues miren, sí está muy bonito el modelo, pero ustedes los excluyen porque no nos dan trabajo, En sus empresas, una persona con alguna discapacidad no tiene posibilidad de conseguir empleo. En el mejor de los casos, algún puesto de menor responsabilidad. Realmente no nos valoran. Y son elementos que tenemos que escuchar y que tenemos que integrar. O aquella diputada que después de conversar 3 horas, supuestamente íbamos a estar 2 horas y que seguían haciendo preguntas, dice, por fin veo el rostro humano del empresario. Y pienso, qué lejos hemos estado de la realidad del país que vivimos. Y por eso el modelo de desarrollo inclusivo nos tiene que llevar a acercarnos a escuchar a todos esos que han sido excluidos. En el Consejo Consultivo del BBVA, con los presidentes de los consejos consultivos de todo el país, encontramos también resistencia, Algunos empresarios que dicen, no, lo que a nosotros nos toca es hacer negocio, hacer dinero, generar utilidades, esto es lo que necesita el país. Y bueno, encontrarán en muchos casos esas posturas. Otros muy conscientes, afortunadamente en esos consejos hay expresidentes de Coparmex, de Mazatlán, de Hidalgo, de consejeros de Colima, que de alguna manera ayudan también a equilibrar y a dar una perspectiva de que no es nada más Coparmex el que habla, sino alguien del mismo consejo del BBVA. Con la Universidad de Anáhuac, en donde el padre rector dice estos 20 puntos marcan un camino de lo que tenemos que hacer como país y toman el compromiso de difundirlo con sus alumnos. Recordarán ustedes la conferencia magistral de José Antonio Meade. Cuando dialogué con él sobre el modelo de desarrollo inclusivo, él me dijo, yo los puedo ayudar a profundizar en el tema de pobreza. De ahí surgió la conferencia magistral que la mayor parte de ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar y en donde seguimos en esa comunicación con José Antonio Meade, específicamente en el tema de pobreza. También recordarán este diálogo con José Ángel Gurría, que fue precisamente en Riviera Maya, en donde a partir de plantearle la inquietud que tenemos en Coparmex y por qué pensamos en un nuevo modelo de desarrollo, nos hace reflexiones que van desde la participación ciudadana, la necesidad del impulso al salario mínimo, del cambio de perspectiva de la empresa, en fin, una entrevista grabada que ha tenido mucha repercusión. Destaco también el comentario Jaime Serra Puche, él fue secretario de Economía, entonces era Secofi, fue por un periodo breve secretario de Hacienda. Cuando acabé la presentación me dice en corto, dice, hace muchos años que no escuchaba una propuesta del sector empresarial. Cuando fui secretario, lo que escuchaba del sector empresarial eran puras quejas. Son buenos para quejarse. Qué bueno que hay ahora una propuesta por parte del sector empresarial. Ricardo Márquez es presidente de la Sociedad Nacional de Industria de Perú. De hecho, hoy es el cambio de estafeta en este organismo empresarial en Perú. Ayer me invitó precisamente al evento que hicieron en la Semana de la Industria en Perú,
no pude estar de manera presencial porque le dije, tenemos nuestro seminario en Mérida, pero me dijo, aunque sea de manera virtual. Y así estuve el día de ayer. En el diálogo con Ricardo Márquez, ayer se los comentaba, Ricardo lo que dice es, este no es un modelo de desarrollo para México, este es un modelo de desarrollo para Latinoamérica. Entonces hemos podido profundizar en los distintos temas, como la pobreza va asociada en todos los países de América Latina, a pesar de haber crecimiento. La CEPAL nos dice que la región latinoamericana este año crecerá 1.8%, pero que habrá 7.5 millones de habitantes de América Latina que ingresarán a la condición de pobreza. Por cierto, de los cuales 2,5 de México. O sea, participamos con la tercera parte, de los habitantes de América Latina que ingresan en esta condición de pobreza. Seguiremos trabajando con los organismos empresariales en Colombia, en Chile, en Perú, en Costa Rica, precisamente para perfeccionar este modelo de desarrollo para América Latina. Desde luego también con diputados del PAN, y destaco especialmente a Juan Carlos Romero Hicks, que nos ha ayudado a meterse en el análisis a fondo del modelo, y en donde él dice, oye, hay mucha coincidencia con lo que ellos desde el partido político al que pertenece proponen, y lo que nos sugiere es, tienen que impulsarlo con mayor fuerza. Esto es el cambio que requiere el país. Pero también hemos dialogado con otros partidos, no nada más con Partido Morena, con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, y cada partido tiene su perspectiva y a todos hay que escucharlos. Y aquí resalto la importancia de cómo Coparmex, recordar que somos altamente políticos pero totalmente apartidistas, y que esto nos permite el diálogo con todas las fuerzas políticas del país, precisamente para construir este modelo de desarrollo inclusivo. Hemos tenido con muchos otros grupos. Simplemente termino con el comentario con el G10, este grupo de las grandes empresas de Monterrey, que realmente son 12, y que cuando les hablé del modelo de desarrollo inclusivo, me dijeron, oye, nosotros trabajamos en un modelo de capitalismo social. Y les pedí que me lo enviaran, y a la hora de revisar el documento, es increíble que hace tantos años hubieran llegado a un modelo muy similar a lo que ahora presentamos como modelo de desarrollo inclusivo, y es nuevamente ir integrando todas estas iniciativas, toda esta información que se va desarrollando y que si no la juntamos simplemente tiene el riesgo de perderse. Y concluyo simplemente con la invitación a cada uno de ustedes de que lo que va a ayudarnos a hacer la transformación del país, este cambio que requiere el país ante los grandes desafíos que tenemos, es la participación de la empresa como vehículo del cambio, así como hemos ejemplificado cómo la empresa puede ser factor de cambio para la educación. Ayer que comentaba con el sector empresarial de Perú y que les decía que Coneval en México nos dice que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral les llevará 3 generaciones salir de la pobreza educativa, y que si nos quedamos de brazos cruzados pensando que al gobierno le toca, pasarán 3 generaciones. Quiere decir, ni ellos ni sus hijos, serán sus nietos los que tengan acceso a la educación formal. Y que la empresa como vehículo del cambio lo que nos invita es que lo hagamos en una sola generación. Cada empresa con nuestros trabajadores que mientras trabajan con nosotros pasen por este proceso para completar su educación formal. Eso le impactó mucho a Ricardo Márquez. Dice, no tenemos el dato en Perú, pero simplemente saber que si no hacemos nada, estamos condenando a 3 generaciones a que se puedan lograr el nivel de la educación formal. Es fundamental que precisamente la empresa sea ese vehículo del cambio. Y esta es la invitación que les hacemos, que este modelo de desarrollo inclusivo ustedes lo repliquen, ustedes lo difundan, y en las presentaciones que hagan vayan incluyendo estas anécdotas de lo que les dice la gente, de lo que ven del modelo, de lo que hay que ajustar. Desde luego hay muchísima retroalimentación y es una parte en donde Guillermo nos ha ayudado a ir aterrizando esta retroalimentación para enriquecer el modelo.
Con esto terminamos esta presentación. Le agradezco mucho a Guillermo el contexto que nos das histórico de lo que ha hecho Coparmex desde su fundación y por qué es trascendente esta propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para el país.